Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, por venir de nuevo al CICUS, a esta que es su casa, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, y por estar especialmente en un ciclo que inauguramos hoy, que está relacionado con la exposición que tenemos en nuestra Galería Alta, la Puta Academia de Antoni Muntadas. Cuando Muntadas nos planteó la exposición, nos dijo que ese artefacto, como él lo llama, no funcionaría si no hacíamos un esfuerzo por completarlo con la visión de la parte europea de lo que él contaba sobre la universidad y sobre el ambiente cultural estadounidense. Yo hoy estoy muy contento, entre otras cosas, porque creo que no se puede empezar mejor un ciclo de este tipo que hacerlo con la persona que hoy me acompaña, que es, seguro, que es César Antonio de Molina. César Antonio Molina, gallego, que ejerce de gallego además, licenciado en Derecho, doctor en Ciencias de la Información, director y responsable de casi todas las instituciones que se precien en cultura en España. Yo creo que ya le quedan pocas por las que estar, desde aquella dirección del cultural del Diario 16, pasando por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Instituto Cervantes o recientemente la Casa del Lector, sin olvidarnos, creo que es importante que lo hagamos también, de esa etapa que tuvo como ministro de Cultura. Por tanto, si hay alguien en España que pueda aclararnos algo de cultura, es César Antonio. Pero a mí, más que nada, y a pesar de todo este currículum que les he comentado, a mí me interesa especialmente porque César Antonio es un escritor prologado, traducido a numerosos idiomas, premiado en distintos sitios, y poeta. Y yo, como no voy a extenderme mucho, porque probablemente todos ustedes ya conozcan su trayectoria igual que yo, simplemente me he permitido coger un fragmento de uno de sus libros, de uno de los libros que más me gustan de los que él ha escrito, que recientemente ha sacado el Todo se arregla caminando, que creo que es, lo veníamos comentando ahora, un libro a tener en cuenta. El libro se llama Lugares donde se calma el dolor. Y yo he sacado un pequeño fragmento que me gustaría utilizarlo como enlace para ver si después, junto a las respuestas que nos va a dar, pudiera plantearse también el contestarnos esta y abrirnos un poco, al menos, la esperanza. Les leo. Sentado en las escalinatas, recuerdo que Auden planeó la Universidad de Poetas. Quizás pudo haberla localizado aquí o en cualquier otro sitio remoto, pues sobre este particular no ofreció más datos. El plan de estudio lo basaba en los siguientes puntos. Exigía la enseñanza de una lengua antigua, el griego o el hebreo. Curiosamente, no cita el latín. Y 2 idiomas modernos. Sería necesario aprender de memoria miles de versos de poemas en esos idiomas. Además, la biblioteca, es decir, la Law Library o la Battle Library correspondiente, no tendrán libros de crítica literaria, y el único ejercicio crítico exigido a los estudiantes sería escribir parodias. Los alumnos cursarían prosodia, retórica y filología comparada y tendrían que elegir 3 de las siguientes materias: matemáticas, historia natural, geología, meteorología, arqueología, mitología, liturgia y cocina. Y por si no fuera poco, cada alumno se ocuparía de criar un animal doméstico y cultivaría un jardín o una huerta. La pregunta que yo quiero hacerte desde ya, y que me encantaría que me la dijeras, que me la contestaras en su momento, es si una universidad así es posible. ¿Es posible la utopía en la universidad? Bueno, buenas tardes. Me voy y te dejo. No, quédate ahí. No, Te me dejes solo. Bueno. Buenas tardes, estoy encantado de estar en Sevilla
Es una ciudad maravillosa en la que siempre me siento muy, muy bien, y no sucede eso en todas las ciudades, ni siquiera del mundo. Siempre hay ciudades donde uno se siente mejor que en otras, no se sabe, yo no lo sé por qué. Como hay calles en las que uno se siente mejor que en otras, como hay barrios en los que uno se siente mejor que en otros, y nunca he sabido los motivos. El otro día descubrí un motivo maravilloso. En mi pasear en Madrid, muchísimo, hay una calle que me gusta muchísimo, que es la calle de Santa Isabel, que está cerca del Reina Sofía, y es toda la parte que da a Lavapiés, y que son unas calles que bajan con una pendiente gigantesca. Y releyendo infinitamente a María Zambrano, abrí un libro de ella, Delirio y Destino, y ponía Lavapiés, o sea, esta zona de Lavapiés, que es el puerto de Madrid. Yo soy de un puerto de mar que es La Coruña. Entonces identifiqué que mi tendencia a ir hacia esa zona y hacia ese lugar me lo decía María Zambrano, porque era lo que yo imagino que en Madrid se me asemeja a un puerto como el de mi origen. Por lo tanto, me he olvidado la pregunta. La pregunta era pero, si es posible la utopía en la universidad. Pues lo mismo que lo que dice María Zambrano de Lavapiés. ¿Es posible que Madrid sea puerto de mar? Pues no. ¿Nos lo podemos imaginar? Sí. Cuando estamos allí en lo alto de la calle del Salitre, que baja así y que parece como una de esas zonas portuarias, y que al final vamos a ver los transatlánticos o los cargueros. Pero no es posible. Y además la universidad no se va a escapar, nos está escapando de todo el cambio gigantesco al que estamos asistiendo. Porque todo lo que estamos viviendo, a mis alumnos le digo, cuando les explico, la Revolución Francesa, digo, estos son aquello que Stefan Zweig llamaba momentos estelares de la humanidad, y les digo siempre, mejor no vivirlos, mejor explicarlos. Aquí tranquilamente, pero mejor no vivirlos. Nosotros estamos viviendo un momento estelar de la humanidad, que siempre son positivos y negativos a la vez, pero a diferencia de los que explicamos, no sabemos lo que va a pasar. Pero sí tenemos los indicios ciertos de que ya gran parte de nosotros, aunque hay mucha gente muy joven, acabamos con nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de amar, de identificar la belleza. Todo eso, todo va a cambiar, todo está cambiando. No es la primera vez en el mundo que cambia, probablemente no será la última, porque si fuera la última sí que ya habríamos... Pero estamos cambiando, y por lo tanto la universidad está sufriendo estas transformaciones, porque no sabemos ya si va a ser el eje, como ha sido en nuestra vida, de nuestro aprendizaje, de nuestro conocimiento, de nuestro saber, de nuestro trabajo. Probablemente ya no lo sea. Probablemente no lo sea, porque habrá otras maneras de relacionarse, pero ha cambiado mucho. Yo, desde que estudié mi primera carrera en Santiago, Derecho, en donde
teníamos que ir perfectamente con chaqueta, corbata e impecables dentro de lo que cabe, y lo cual no impedía que nos subleváramos contra el régimen franquista en los años finales, y donde eran exámenes orales. Yo hoy digo a mis alumnos que les voy a hacer un examen oral y se niegan todos. ¿Por qué? Pero es así. Yo digo que hay que tirar todos los móviles al suelo y que durante una hora tenemos que hablar, y el silencio y nuestras palabras es nerviosismo total. Yo antes, con el ordenador, era difícil, porque además distrae a un profesor, sobre todo que tiene que hablar de cosas más abstractas y tratar de explicarlas y hacerlas accesibles. Hoy ya es imposible. Por lo tanto, todo está cambiando, todo está modificándose. Quizás yo a veces pienso, no lo que dicen los populistas, esto del régimen, de este régimen y tal, pero sí que pertenecemos a otro tiempo, y como todos los que pertenecemos a otro tiempo, aunque vivimos en el presente, y yo estoy seguro que tengo méritos para continuar durante algún tiempo, pero vemos cómo cambia, porque cambian los valores, los sistemas, las relaciones, todo cambia y se modifica, ¿no? Y la universidad, en primer lugar, ¿no? Para nosotros la universidad era un lugar de encuentro, de una manera de relacionarnos. En mi caso, y no soy tan viejo, no piensen que soy tan viejo, ni tengo un espíritu tan pesimista, ni mucho menos, pero estamos en un lugar donde hay que decir la verdad. En la universidad hay que decir o explicar la verdad en todo aquello que se pueda, ¿no? Pues yo estudié en un colegio masculino. Había un instituto masculino y un instituto femenino. Y por lo tanto, por ejemplo, mi manera de relacionarme con las mujeres fue a partir de la universidad, porque a lo largo del bachillerato era una relación que no se tenía de manera habitual, y eso modifica muchas cosas. La universidad para nosotros fue una manera de resistencia política, fue una manera de conseguir y de entender lo que era la libertad. La cultura, la lectura, los libros, el cine, todo significaba para nosotros una manera de existencia, una manera de vida. Todo eso existe hoy en la universidad. Yo voy a poner un ejemplo, porque a veces creo que es lo mejor, pero cambié de una universidad a otra. Daba teoría y crítica literaria y fui a dar géneros literarios y géneros periodísticos. En una universidad, la de toda la vida, tradicionalísima en Madrid, ponía a los alumnos a lo largo del año leer 14-15 libros. Llegué a esta universidad, que ha sido la mía de todos los últimos años, y quise hacer lo mismo. Y los alumnos dijeron que eran muchísimos libros para leer. Y yo dije que había que leerlos, porque se lo habían leído siempre, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Las ilusiones perdidas de Balzac, que luego, cuando voy por la calle, muchos alumnos me dicen: yo leí Las ilusiones perdidas, y ya sé que ha sido alumno. Pues me llamó el decano y me dijo: ¿a ti qué más te da? ¿Que lean 15 libros? Que lean 5. Y dije: no, a mí me da exactamente lo mismo. A la universidad le da igual. A nuestra facultad le da lo mismo. ¿La universidad debe hacer leer a sus alumnos o no? A partir de ese momento
Por lo tanto, el vínculo del profesor y el alumno, ¿no? La transmisión del saber y del conocimiento. Ha cambiado. La oratoria, el poder estar escuchando a una persona durante un tiempo y comentar con ella, todo eso es muy difícil. Yo aquí en uno de los textos les adelanto que digo que hoy un profesor es el presentador de un telediario o de un concurso de televisión. Un profesor es hoy ya, entre las proyecciones que hace, el no sé qué, oye no sé qué, el tal y cual, o sea, poco más. El esfuerzo que hace es gigantesco, pero normalmente lo que se le pide es que es un presentador de telediario. Y ya digo que eso sería grande, porque por lo general es de un concurso de televisión. La mayor parte son proyecciones, unas cosas son importantes, pero ya rompe la estructura del discurso, ¿no? Del discurso y de la pregunta, de la reflexión. La autoridad intelectual, porque estamos siempre, no confundamos las cosas, la autoridad intelectual, que es la persona que tiene un conocimiento, un saber, una experiencia que se la transmite a los demás, pues se rompe, se ha visto rota por montones de circunstancias. La universidad hombre, también en cada sitio, en cada lugar. Yo he estado en muchas universidades, he estado en Georgetown, en Maryland, he estado en Tubinga y en la Sorbona, y entonces cada universidad mantiene un espíritu. Todavía hay universidades que mantienen ese espíritu de siempre, de toda la vida, porque está bien readaptando a las circunstancias. Pero ya digo que la universidad va a cambiar. Yo no sé si va a desaparecer, se va a metamorfosear. Desde luego nunca va a adoptar a ningún animal. Hoy incluso en alguna universidad he oído que no admiten libros ya en papel, o sea que la biblioteca dice, no, que aquí ya hay muchísimos libros. Muchísimos libros. No sé. A mí me gustaría aquello que no contaba Umberto Eco, que contó un alumno de Umberto Eco. Un alumno de Umberto Eco le mandó una carta y le dijo lo siguiente: mire, mi mayor ilusión era estudiar en su facultad y tenerlo a usted como profesor y tal y cual. Para eso mis padres tuvieron que trabajar y esforzarse, porque además yo no era de Bolonia, con lo cual tenía que ir tal y cual. Fui a la universidad, a sus clases jamás usted me dio ni una clase, porque siempre lo daban profesores, porque usted estaba escribiendo, estaba de viaje, estaba de conferencias, no sé qué, no sé cuántos. Echo en falta su presencia, y usted debería devolvernos esas clases que no nos ha dado a tantos alumnos que hubiéramos querido tenerla, ¿no? Yo creo que hoy nadie escribiría esa carta a ningún profesor. Ya digo que no quiero ser pesimista. Yo tenía como dos partes de la conferencia. Si ustedes sobrevivían a la primera parte, continuaría con la segunda. Yo siempre tengo buen humor y soy irónico, porque mi galleguidad me lleva hacia esos terrenos, pero nunca me impide decir lo que pienso, ni siquiera pagar por decirlo. Porque, como decía Helvétius, este filósofo francés del 18, la verdad solo perjudica a quien la dice.
pero hay que decirla. Y yo creo que estos momentos que vivimos requieren una reflexión de toda la sociedad. Porque no solamente sucede en España, esto sucede en todos los sitios. Porque si no, no se produciría un chalado al otro lado del Atlántico, otro chalado al otro extremo del otro lado. O sea que la chaladura está instalada en todo el planeta. Y las circunstancias de cambio nos afectan a todos porque las nuevas tecnologías nos hacen ser vecinos de cualquier lugar, de cualquier sitio, de cualquier espacio, de cualquier tiempo y demás. Yo sí me deja mi amigo Luis Montiel que deberían cuidarlo porque aparte de ser un gran profesor, un gran amigo y un gran amante de la cultura, una persona extraordinaria, gracias a él yo he podido hacer dos de mis mayores ilusiones. Y todavía, a lo mejor, seguimos. Una, que además tienen que haber visto ustedes, porque se hicieron, bueno, la primera se hizo aquí, el Don Juan, la exposición del Don Juan, algo extraordinario. Cuando estaba en el Cervantes, hablamos para llevarla por los Cervantes para demostrar los mitos que había provocado la cultura española, ¿no? Y la de Carmen, que aunque no, por diversas cosas, no vino en Madrid, fue un éxito tremendo la exposición, pero estoy seguro que la universidad, y aquí me desmentirá porque lo va a hacer, esa exposición permanente de Carmen en Tabacalera, lo que significa. Y Luis es una persona muy necesaria y en realidad yo estoy aquí por él y por esa compañía que nos merecemos y nos necesitamos. Y yo también como San Pablo, aunque yo hubiera hablado de otras cosas, pero siempre lo pongo de ejemplo, creo que hay que ir por las comunidades, tiene que llegar a la tuya para animarte y tú también tienes que ir a otras comunidades para animar. Yo quisiera leerles, ya digo, algo sobre lo que pienso, ¿no? Por ejemplo, un profesor universitario pertenece a una élite cultural. Élite hoy es una palabra que los populismos se quieren cargar para sustituirla por ellos. Y los profesores pertenecen a esa élite cultural que son los intelectuales y son los transmisores de la cultura. Y además todos provenimos de la idea de la Ilustración de extender la cultura, de hacer una labor de extensión a lo largo del tiempo, de extender la cultura y de hacerlo de una manera racional, ordenada, que abarque a todos los estratos de la sociedad. Y es lo que hizo la Ilustración, porque nosotros procedemos de ese espíritu y con las revoluciones que ha tenido que hacerse en muchos casos para sacar adelante esto, pertenecemos a ese espíritu. ¿Qué son hoy las élites culturales a las que se pretende destruir por los populismos? Un amplio, pero siempre escaso y muy heterogéneo, grupo y categoría de escritores, filósofos, músicos, artistas, profesores universitarios, también científicos o profesionales humanistas, en general dedicados al conocimiento, al pensar, al investigar y al expresar sus puntos de vista al margen de los grupos políticos, religiosos o sociales preponderantes. Son en realidad un contrapoder. Los intelectuales contemporáneos, en la inmensa mayoría de los casos, son laicos, agnósticos, aconfesionales, indiferentes a los asuntos religiosos de carácter institucional, no así a los espirituales. Pero las élites culturales, como antes lo fueron los sacerdotes, predican su verdad, que sobre todo está dirigida a la defensa, por lo general, de la libertad
y todo lo que ella representa. No proclaman supuestas verdades ficcionalizadas, sino realidades necesarias para el desarrollo y la mejor convivencia de los seres humanos. A las élites culturales se les ha perseguido y mucho, pero también se les ha tenido que escuchar. Hoy, en este tiempo de cambios tan profundos, están siendo ahogadas por los medios de comunicación audiovisuales y las nuevas redes sociales nacidas a la sombra de la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo. De todas formas, aunque muy menguadas, de ahí también lo que hablábamos antes de la propia universidad, todavía siguen teniendo prestigio y visibilidad entre las capas más influyentes de la sociedad. Pero nada parecido, por ejemplo, a la influencia que en otro tiempo algunos de sus miembros, como Ortega, tuvieron durante los años 20, 30, 40 del pasado siglo. Max Weber calificó como una profesión a todo el trabajo intelectual, que es lo que hacemos o lo que hacen los profesores. Gramsci veía en las élites culturales a una especie de políticos y tecnócratas. Un intelectual, quizás el componente esencial de estas élites culturales, para Ortega eran los mejores especialistas en diferentes materias. Julian Benda, habló de su traición, como si fueran clérigos herejes. Bertolt Brecht ensalzó los castigos que sufren quienes se dedican a difundir la verdad. Y Charles Wright, en un libro que se llama Sociología de la Imaginación, retornó a la teoría de Weber diciendo que el intelectual es un trabajador del pensamiento. De inteligencia socialmente independiente habla Karl Mannheim en su libro Ideología y Utopía. Mannheim, y estamos hablando del año 1929, tomaba dicho concepto de Weber y fue blanco de las críticas por precisamente teorizar sobre la figura del intelectual independiente. Las élites culturales también, por lo general, no tienen partido, no se mantienen agrupadas y sus componentes tienden al individualismo radical. Derrida y Foucault acusaron a la sociedad de ser la culpable de esconder la verdad. Para los dos filósofos franceses, toda organización humana era represiva y el lenguaje un elemento configurador de esa alienación. Y añadían que las organizaciones y asociaciones generalmente acababan al servicio de quien ostenta el poder y le servían para orientar a la opinión pública. Las élites culturales, a pesar de lo anteriormente expresado, con lo cual yo no estoy de acuerdo, a pesar de que para mí son dos filósofos fundamentales en mi formación, lo cual no quiere decir que discrepe dentro de mi capacidad de conocimiento y de intervención en la literatura de estos pensadores, que a veces es compleja. Las élites culturales, a pesar de lo anteriormente expresado, están unidas a su sociedad y mediatizadas por ella, pero en muchos casos positivamente o en el menor de los casos negativamente. El intelectual que surge de las élites culturales es directa o indirectamente cómplice activo o pasivo de su tiempo y lo sirve de una manera real y anacrónica. Y esto es importante lo que voy a comentar. No toda nuestra cultura debe ir sincronizada con la actualidad, con el presente y el futuro, tal y como lo profetizan y tratan de imponerlo los fanáticos del progreso. Porque en el progreso hay mucho fanatismo y en las nuevas tecnologías hay mucho fanatismo. Y por lo tanto no hay
por qué ver en toda la gente que tiene que cumplir un papel inmediato, de utilidad inmediata, al servicio de esa sociedad. Puede hacer, como han hecho tantas veces los filósofos, un papel distinto, diferente, fuera de tiempo, pero que nos ha valido a lo largo de la historia. También es imprescindible que existan gentes liberadas de estas cargas y entregadas a las meditaciones intemporales. La sociedad nunca fue en ninguna época demasiado generosa con sus élites culturales. Pocas veces la recompensó, incluso hoy en día. Pero, sin embargo, las ha combatido, perseguido, reprendido, censurado, silenciado e incluso ajusticiado, colectiva o individualmente, esto más a menudo de manera ignominiosa. Bueno, la lista sería grande, pero se la imaginan ustedes. La defensa de la verdad-libertad ha conducido a un buen puñado de protagonistas a la misantropía, es decir, a la pobreza, a la soledad, al abandono, a la meditación, al monólogo o a su escisión dentro del cuerpo social. Por eso al intelectual, al profesor, que es un intelectual, despreciativamente se le ha calificado a veces de asocial, indócil, raro o complejo. Soledad es sabiduría. Y fijémonos, por ejemplo, en Spinoza, una persona que renunció a todo, vivía, como saben ustedes, de fabricar los cristales de las gafas, y que además se negó a servir a ninguno de los príncipes alemanes, diciendo que en una de las cartas que le manda a uno de esos príncipes, que lo invita a ir con él, cosa que le pasó, ese pecado lo tiene Voltaire con Federico II de Prusia, lo tiene Diderot, porque fue con Catalina de Rusia y lo que les pasó. Pero tuvieron ese pecado. Spinoza no tuvo ese pecado, porque le escribió a uno de los príncipes, le dijo: mire usted, si yo voy, lo único que le voy a crear son problemas, porque yo nunca voy a dejar de decir la verdad, porque incluso estaría dispuesto a morir por la verdad. Y así fue, no fue. Por eso al intelectual, despreciativamente, se le ha calificado de asocial, indócil, raro o complejo. Soledad es sabiduría. La verdad nunca ha sido un fácil bien social. La sociedad a veces ha sido una trama de falsificaciones, hipocresías y cinismos consentidos. Ser honesto fue siempre una difícil tarea. El individuo tiende hacia la sociedad, pero otras veces se ha alejado de la misma porque le imposibilitaba su desarrollo. El misántropo critica con sus actos a la sociedad, necesita la verdad y la claridad. La misantropía es una autodefensa de la sociedad contra esa persona. Y la sociedad también se defiende de él marginándolo. Soportar la soledad es la mayor prueba para un creador, porque se demuestra a sí mismo que puede ser valioso, en primer lugar, y luego un ejemplo para los demás. Rousseau reivindicó el primitivismo feliz del ser humano antes de ser culturizado y civilizado. La joven pareja protagonista del Misántropo de Molière padece la pasión que los arroja fuera de la moral establecida. La sociedad apaga su verdad. Los intelectuales no se contraponen a la sociedad, sino que son críticos con ella. Hablaba antes Luis de Oden, que es uno de mis poetas favoritos, ensayistas también, muy de carácter y a veces no fácil de comprender algunas de sus inquietudes.
Pero Oden decía que los intelectuales, y supongo que lo diría por él mismo, podrían ser políticos, apolíticos y antipolíticos. El político integrado en la sociedad y aceptado rápidamente por ella. El apolítico evita los conflictos y sigue su camino sin interesarle el mundo que le rodea. Y el antipolítico está en conflicto con los valores más representativos. No todos los componentes de las élites culturales fueron complacientes con ellas mismas. Kierkegaard fue feroz con su sociedad, fue feroz con la prensa, es uno de los mayores detractores de la prensa. Siempre pensamos que todo el mundo defendió la libertad de expresión, defendió la imprenta y defendió a la prensa. Por ejemplo, Rousseau, muchos de sus escritos son contra la prensa y contra la nefasta influencia de la prensa. Imaginemos que ha sido la imprenta lo que difundió las ideas y difundió la libertad y el conocimiento. Evidentemente, en el caso de Rousseau, defendiendo el primitivismo, la culturalización, porque pensaba que eso es la manera de reprimir la libertad innata del individuo, es fácil de reconocerlo, de entenderlo, de comprenderlo y de no compartirlo, como en mi caso, pero les puedo asegurar que lo he leído montones de veces y hasta lo he acompañado en la soledad de su escultura en Ginebra, colocada en un lateral, toda cubierta de árboles, para que no se le vea casi desde ningún sitio. Pero no todo el mundo, incluso aquellos filósofos o pensadores que nosotros queremos, que hemos leído y que defendemos, han compartido esas ideas que nosotros consideramos fundamentales. Y en el caso de Kierkegaard es otro acusador de la prensa y otro crítico de lo que para mí es fundamental, lo que significó la tecnología, esas nuevas tecnologías que Gutenberg adaptó de China. No se inventó Gutenberg la imprenta estaba inventada en China, y simplemente Gutenberg, que era de una familia de gente que trabajaba el metal, esos tipos móviles de letras de madera, que se destruían casi inmediatamente una vez sido forzados por la prensa, fueron sustituidos por la parte metálica. No le quito yo ningún mérito a Gutenberg. Aquí está Beirat, que es un maestro del periodismo, y se acordará de algunos artículos de Umbral cuando volaron el diario Madrid a finales del franquismo, y Umbral dijo que haber volado el diario Madrid era porque querían construir allí un gran monumento dedicado a Gutenberg, porque en este país tan poco lector, no se olviden aquello de Larra, siempre hay que leer a Larra y a nuestros antecesores, de que en España escribir era llorar. En realidad lo que quería decir es que no había lectores, no que por escribir, si escritores ha habido y hay grandes escritores, el problema son los lectores, ¿no? Por lo tanto, también dentro de las élites, también dentro de la inteligencia, también dentro del pensamiento, también dentro de la reflexión, hay gente que hay que adaptarla a lo que tú crees y tratar de entender y de interpretar aquellos aspectos que no confluyen tanto en tu pensamiento. En el caso de Kierkegaard, que para mí es un filósofo fundamental, y sus diarios son maravillosos, maravillosos. El diarismo es uno de los géneros literarios más difíciles, porque ahí uno está desnudo, porque los demás, en la novela, en el ensayo, siempre está acompañado. En la novela, lleno de personajes inventados, pero que acompañan al escritor. En la poesía, exactamente lo mismo, en el ensayismo, pero en el diario
es ahí el género en el que uno queda solo, absolutamente solo con uno mismo. Y escribir esos diarios como Kierkegaard o como el libro del desasosiego de Pessoa demuestra lo extraordinario de un autor, ¿no? Los escritores a veces han estado a uno u otro lado de la frontera que separa derecha e izquierda, pero por lo general han sido críticos independientes, una especie de anarquistas controlados. E incluso perteneciendo a una u otra ideología, han sido críticos con ellas. Heidegger sabemos que fue muy de derechas, por decir algo. Si ustedes leen el libro negro, que es maravilloso, pero es terrorífico, terrorífico lo que dice Heidegger del nazismo, la defensa a ultranza del nazismo, la defensa de Alemania y la crítica contra los judíos y contra las democracias occidentales. Y Gorky fue de izquierdas y probablemente fue asesinado por Stalin, siendo una persona tan de izquierdas que cambió su paz y tranquilidad de Nápoles, uno de los lugares donde se calma el dolor. No en vano en Nápoles los griegos, hay una zona de Nápoles que se llama Posílipo, y eso lo pusieron los griegos, y eso significa el lugar donde se calma el dolor. La vista de la bahía de Nápoles solo puede causar como una medicina la ausencia del dolor mientras se está viendo. Pero otros muchos solo expresaron sus convicciones, sin preocuparse de qué lado podían caer. Camus, Orwell, Koestler, Milos, Nabokov. En los tiempos que vivieron, sus escritos tuvieron una influencia social. Hoy la élite cultural sucumbe ante las desbocadas redes sociales, que ya no es que sean de derechas ni de izquierdas, sino meros consumidores de lo que les echen. Hoy en día las funciones de un intelectual son las mismas que siempre, solo que su recepción es distinta y también su influencia. Hoy los intelectuales, y sigo esa comparación con los profesores, están siendo sustituidos por estas redes sociales. Las redes sociales también han sustituido a la opinión pública cualificada. Todas las ruidosas voces, que también habría que diferenciar entre lo que significan las redes sociales y lo que significa la opinión pública. Todas las ruidosas voces disonantes que impiden escuchar opiniones sensatas. Por eso vivimos en un tiempo de insensateces, que pensábamos que cosas irrealizables por esa insensatez se pudieran llevar a cabo, y ya vemos cómo cada vez se imponen con mayor facilidad, porque no pensemos que solo se violan las leyes constitucionales, sino que se violan las leyes de todo tipo, porque no solamente hay leyes de carácter estrictamente jurídica, hay otras leyes, hay otras formas, hay otras capacidades, hay otras formas que también se están violando. Y quizás las notamos menos porque requieren una mayor cercanía a ellas, ¿no? Y solo vemos aquellas que sí también nos van a afectar muy duramente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todas ruidosas voces disonantes que impiden escuchar opiniones sensatas. El intelectual ya no es político, antipolítico o apolítico, sino todo y nada a la vez. O incluso un impostor como Zizek, que para mí es un impostor en las cosas que dice, sabio, y leído, y con conocimiento, pero es la impostura porque es la única manera de hoy tener audiencia. Y una de las maneras de tener audiencia es la impostura.
Y él ha entendido que ese era su camino. No el de Foucault, el de Derrida, el de Deleuze, el de Guattari, el de Barthes, el de... que era el trabajo, la reflexión, el pensamiento, las clases, la escritura, las opiniones en la prensa, la sensatez. No nos imaginamos que estos fueran impostores. Podemos pensar que compartimos o no más cercanamente o más extrañamente sus ideas, pero yo nunca diría que Foucault era un impostor. Y sin embargo, hoy hay filósofos que están en la impostura, porque es la manera de conseguir esos teleclientes. En vez de dirigirse a lectores, de dirigirse a iguales, se dirigen a esa clientela de la televisión basura. Porque también el mundo intelectual está lleno de falsos profetas. Y los hay. Y son sabios, pero utilizan la impostura. No le hace falta ser misántropo. Por la misantropía, me refiero a ya es connatural, obligatoria y generalizada. La fachada estética, el exterior, está más considerado que los buenos comportamientos morales y políticos. También el intelectual ha dejado de redactar grandes tratados. La estética de Hegel. ¿Quién escribiría hoy uno de esos grandes tratados? Hoy ya es distinto, ya hemos llegado a una especie de arqueología en donde ya es comentario de los comentarios y nadie es capaz ya de ex novo crear una gran obra. No le hace falta ser misántropo, pues la misantropía ya es connatural, obligatoria y generalizada. La fachada estética, el exterior, está más considerado que los buenos comportamientos morales y políticos. También el intelectual ha dejado de redactar grandes tratados y se dedica ahora fundamentalmente a la interpretación filológica de textos anteriores. Los grandes filósofos que he citado, y otros muchos. Y decía Platón es curioso porque todo está escrito. Sartre decía, todo está escrito. El problema es que muchas veces lo escrito no se ha leído. Si se hubiera leído, muchas cosas se habrían advertido con el tiempo suficiente. Yo creo que incluso leyéndolas y advirtiéndolas se hubieran provocado igual. Pero Platón dice, cuidado, los filósofos no son filólogos. Los filósofos son los pensadores, pero no son intérpretes de palabras. Aunque toda la filosofía está llena de interpretaciones de palabras, porque es fundamental. Pero hemos llegado ya a la extralimitación, ¿no? De ahí, por ejemplo, en Heidegger, que es un bosque de palabras inventadas en alemán que a veces impide el avance, porque se crea una filosofía, una especie de lengua nueva, distinta, a la que hay que acceder ya con un conocimiento supremo y difícil de adquirir si no eres un profesional de la propia filosofía. Ya no hay grandes volúmenes para explicar el mundo, sino pequeñas reflexiones sobre la vida cotidiana. Platón también hablaba de la vida cotidiana. Todos los grandes filósofos y Sócrates siempre era la vida cotidiana. No nos olvidemos aquello de antes de que muere Sócrates, lo del gallo y lo que pasa es que aquello encerraba todo un simbolismo sobre el cual se han escrito miles y miles de páginas, como sobre Helena de Troya, miles y miles y miles de páginas, y hoy para explicar muchas cosas seguimos poniendo de ejemplos aquellas historias
iniciales de hace 3.000, como mínimo 3.000 años. El pasado y su legado cada vez se alejan más de lo contemporáneo. Y el futuro a nadie le interesa mientras todo sea presente, entretenible, irreflexivo, gratificante y accesible. Ya no hay una cultura de élite capaz de explicar el mundo, exagerando un poco, porque las nuevas tecnologías facilitan su anestésica ignorancia. Porque no todo está aquí. Aquí está todo, sí. Pero ¿de qué nos vale? Si primero no lo leemos, luego no lo interpretamos, luego no lo adaptamos a nuestra vida cotidiana. A mí me hace gracia cuando algún amigo, al que ya no lo considero tanto, me dice que él, ¿para qué quiere una biblioteca en su casa? Porque de aquí hay millones de volúmenes. Claro, los mismos que no ha leído. Y yo prefiero estar rodeado de los libros que he leído. No son millones, no puedo llegar a leer los millones de libros que hay ahí, pero los que he leído sí que los puedo utilizar, ¿no? Y por lo tanto vivimos en esa anestésica ignorancia. Todo el mundo puede decir, incluso muchos alumnos decían, ¿para qué? ¿Pero para qué vamos a leer si está aquí, si aquí lo vemos, si aquí lo tenemos y tal? Bueno, sí, claro que sí, es maravilloso, pero no invalida el procedimiento que hemos hecho toda la vida. Porque para ese motivo, pues todo está ahí, el amor está aquí, el sexo está aquí, la política está aquí, pero todos queremos seguir haciendo lo mismo que se hizo desde siempre, porque es la manera de relacionarnos en la vida. Por lo tanto, es falso, partimos de falsedades que sí afectan a nuestra vida, aunque mucha gente no se dé cuenta y no lo perciba, ¿no? Lo popular, el kitsch, la cultura de masas, es un totum revolutum sin selección ni clasificación, y cada vez será más. Todavía nosotros aún podemos clasificar, identificar, aún no nos han robado el gusto, no nos han robado nuestras ideas estéticas, aún podemos saber lo que es belleza, podemos todavía identificar en un mundo que avanza hacia cierta identificación. Ser culto, y lo digo de verdad, es ya algo peligroso. Siempre lo fue. Stalin, que se supone que leía libros y todo, y los comentaba, llamaba a Pasternak por teléfono y le preguntaba por Mandelstam y demás. Ser culto en la Unión Soviética era peligroso, en el nazismo siempre lo fue. Pero yo me refiero a ser culto en la sociedad democrática, que está en peligro también. Ya lo oímos, las cosas que oímos quienes vivimos en los últimos años del franquismo. Por ejemplo, a nosotros en aquella época no soportaríamos oír que la libertad de expresión y la libertad de prensa no fuera necesaria. Eso era un escándalo, no teniéndola en aquellos tiempos. Pero hoy, desde la democracia, que alguien se permita decir que las libertades, que eso da igual, y las cosas que oímos, que son muchas, son muchas las cosas que tenemos que oír a lo largo del día que contravienen nuestras ideas y nuestros principios democráticos, nuestros, por los que yo he luchado. Es peligroso, siempre lo fue, pero antes incluso los mayores verdugos tenían hasta algún respeto, ¿no? Hasta eso. Stalin llamaba por teléfono y preguntaba, y había leído y hacía comentarios. Sabían las revistas en donde publicaban los comentarios que hacía él cuando iba a ver una obra de teatro y tal. Bueno, era un respeto.
Decía Mandelstam que incluso en Rusia se tenía tanto respeto a la cultura y la literatura que mataban a sus intelectuales por eso, y que la mayor manera de ser un gran escritor era ser un héroe en defensa de esa libertad. Pero estamos hablando de estados totalitarios. No vivimos en un estado totalitario, a pesar de que alguna gente quiera decirnos que vivimos con presos políticos. Cuidado con eso. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, yo no nací libre, pero vosotros habéis nacido manumitidos. ¿Manumitidos qué es eso? Yo, como estudié Derecho Romano, pues tengo esa... ellos nacieron libres. Todos los que han nacido bajo la Constitución nacieron libres y bajo la democracia. Nosotros no, tuvimos que ganárnosla. Y siempre les digo, pero no es para toda la vida. Y habrá que luchar por ella. Ojalá no sea así. Ya voy acabando esta primera parte de la parte contratante de la primera parte, que yo creo que ya será suficiente. El pensamiento débil, acuérdense de aquella terminología que propuso Bátimo, un filósofo al que yo conozco bastante, personalmente. Hace ya décadas, hoy sería un pensamiento fuerte. Ese pensamiento débil de que hablaba él, hoy sería fuertísimo, según ha ido evolucionando la sociedad del siglo XXI. La cultura y la educación han sido globalmente machacadas y comercializadas. ¿Qué queda de la universidad? Puedo decirlo aquí. Cada vez más se parece a un centro comercial de ocio. Educar para entretener, no para enseñar, reflexionar, ilustrar. No digo que siempre sea así, ni que nosotros hagamos eso, ni mucho menos. Lo digo en general, ¿no? Como he venido hablando en estos minutos, ¿no? Esto sí que voy a decir, sí que lo creo. Los alumnos como clientes. Son clientes y por eso el cliente siempre tiene la razón. Y los profesores, en muchos casos, ya os digo, no me refiero a nada en concreto, son los animadores, como decía antes, de un concurso de televisión. Proyecciones, conexiones con internet, toda una divulgación visual, si se fijan ustedes, como en esos programas, ahora conectamos con no sé qué, ahora tal, la opinión no sé qué, oiga, tal. Y el profesor apenas ya es más que ¿cómo se dice en televisión? Un conductor, ¿no? Como dicen en televisión, un conductor. Y mientras tanto va organizando todo una especie de actuación que en muchos casos es superficial, en muchos casos. Que omite toda una divulgación visual, que está bien, por otra parte, vivimos en un mundo visual, pero se omite la retórica, la reflexión, el pensamiento, la memoria, la interpretación. Es difícil porque es difícil adaptarse a eso. En medio de este magma, a los populismos como el nuestro, solo queda alentar cierta inquina hacia las infraestructuras educativas y culturales consideradas como fábricas de seres humanos muertos, que ellos resucitarán en la agitación social de la pobreza intelectual totalitaria a donde nos quieren llevar. Hoy en día los intelectuales, la sociedad los ha convertido en lo que en realidad casi siempre fueron, misántropos, y ya ni siquiera se preocupan de sus profecías, porque
todo está escrito. Todo está escrito. Nadie se inventa. Todo está escrito. No inquietan, no perturban, ya no molestan. Pocos molestan. Pues están confinados en lo que yo llamo zoológico de la antropología social. No sé si hay 2 minutos más o 3. Sí. Y ya acabo. Y ya acabo. En realidad, ya está. Bueno, yo creo que sí que has puesto sobre la mesa muchos temas y probablemente a algunos de ustedes les puede producir urticaria alguna de las cosas que ha dicho y alguna sugerencia de cuestionarla o de por lo menos planteársela para ver qué nos puede contestar. ¿Alguien tiene algo que plantear? Has mencionado que Gasset, que me dijo un catedrático en la Barcelona que tenía un punto de vista bastante aristócrata en cuanto divide la sociedad en hombre notable, hombre excelente y hombre masa. Habla de hiperdemocracia cuando el hombre masa efectivamente influye sobre los intelectuales, ¿no? Incluso hace que sucedan acontecimientos políticos, como lo estamos viendo actualmente, que tenemos. Ese punto de vista lo puedo llegar a compartir en cuanto a una división de sociedad, ¿no? Una dualidad entre hombre excelente y hombre masa. Pero con Zizek no llego a estar muy de acuerdo en cuanto que él intente ser divulgativo y eso lo convierta en un impostor o en impostura. En una, es que no lo oigo bien. O sea, en cuanto que no tiene una postura, ¿no? O está dentro de la impostura, luego es un impostor para buscar clientes. Has terminado creyendo que los alumnos son clientes y los clientes siempre tienen la razón. No sé si es una contradicción o es que no he entendido bien, pero es irónico. No sé si Bueno. he entendido bien. Y una última cuestión. Cuando has dicho que ya no se hace nada ex novo, ¿vale? Que hay que recurrir a la arqueología, acabo de leer algo de Lyotard hablando de la legitimación de la ciencia, ¿no? de los argumentos o de los escritos. Yo, por ejemplo, que soy joven, que estoy empezando a escribir ahora, necesito recurrir a la arqueología para que mis textos sean legitimados. No puedo escribir ahora nuevo porque o no importaría o bien no llegaría donde tiene que llegar. Me parece muy bien. Me parece muy bien lo que dices. La última cuestión, perfectamente. Lo del clientelismo, pues. Por ejemplo, bueno, una opinión, o sea, tampoco yo parto de ninguna ciencia, sino simplemente de reflexiones. Lo que he leído es un libro que está acabado, que se llama Qué bello será vivir sin cultura. Claro, esa es la manera en que yo entiendo la cultura y yo lo que he hablado lo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Sin hacer apología de nada, fuera de mi manera de ser, antisectaria por naturaleza. Creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y por lo tanto no es simplemente son reflexiones sobre tu tiempo, sobre tu época, a través de tus lecturas, a través de tu experiencia, porque no es lo mismo tener 20 años que tener algunos más. Sobre todo en un mundo tan cambiante como nos ha tocado vivir a nosotros.
porque nosotros llevamos décadas ya en el mundo cambiante. El mundo cambiante comenzó, McLuhan, ya cuando publicó Galaxia Gutenberg, al día siguiente ya estaba pasado el libro. Ya estaba absolutamente pasado porque ya las nuevas tecnologías habían comenzado. Y ya hablar de la televisión y no sé qué, pues ya quedaba eso remoto. Por lo tanto, nosotros llevamos, mi generación, llevamos un proceso de asunción de cambios grandísimo. Pero yo no ni me meto con nadie ni nada, solamente comento, ¿no? Lo que creo que sobre lo que debemos pensar. En realidad a mí lo que más me gusta es dejar una idea de pensemos sobre esto, reflexionemos sobre esto, nada más, pero lejos de mí y para mí la arqueología es fundamental, la arqueología en todos los sentidos, y yo la he practicado muchísimo porque como Benjamin, sin compararme a él, ya quisiera, pero sí que las citas y el saber, claro, porque llevamos 3.500 años por lo menos de acumulación de saber y de conocimiento, y todo eso también hay que interpretarlo a la luz de cada tiempo y de cada época, ¿no? Pero lejos de mí, yo solamente hago estos comentarios y a veces subrayo un poco para llamar la atención y tal. Ahí no soy tanto como Sisek, pero me gustaría en algún momento, ¿no? Pero sobre todo es reflexionemos. Y reflexionemos algo tan importante que ha sido la universidad. ¿Qué queremos? ¿Qué significa la universidad para nosotros? Para nosotros, para mi generación fue fundamental la universidad. Fue la academia, una academia de vida, de existencia, de todo, ¿no? Y una fraternidad, incluso con gente, con profesores nuestros que no compartían con nosotros su pensamiento. Pero sin embargo, sí que había esa comunidad y tenía un valor, un sentido. Por ejemplo, mi catedrático de Historia del Derecho estaba casado con la hija de Carl Smith, uno de los supuestos teóricos de la Alemania y tal. Y sin embargo, y no compartía nuestras ideas ni de broma. Y sin embargo, fue una de las personas que más nos ayudó. Era nuestro decano en Derecho en Santiago, y cuando cerramos la universidad, la Facultad de Derecho, que cerrar la Facultad de Derecho era algo imposible, y fue quien de las personas que más nos ayudó. Quiero decir, porque había ese sentimiento del saber, de la disparidad, porque no tenemos por qué compartir las mismas ideas, pero sí debemos de compartir el respeto. Y yo creo que es una de las cosas que también la universidad ha empezado a... Y entonces teníamos respeto por nuestros profesores, aunque no compartiéramos con ellos su ideología, ya digamos, que no era cualquier cosa, pero teníamos un respeto. Y yo creo que eso es fundamental en la universidad, un respeto. La disparidad es fundamental en la universidad, es su esencia. La disparidad, la confrontación de ideas, de pensamientos, porque es así, ya lo ha sido siempre, pero bajo el respeto. Y ese respeto trasciende luego a la sociedad, porque ese respeto que yo viví allí, creo haberlo tratado, a lo mejor me he equivocado montones de veces, de transmitirlo. Y creo que eso es fundamental. Y cuando esa labor, las instituciones en las que se ha depositado una serie de cosas para que hicieran, y por el motivo que sea, dudan o más o menos, no sé qué,
luego el camino siguiente se ve reflejado. Muchas de las cosas que nos están pasando, yo siempre he tenido que estar oyendo permanentemente que las humanidades no valen para nada. Pero ya desde mi época de niño, en el colegio, o sea, en fin. Bueno, las humanidades valen para mucho. Y muchas de las cosas que nos pasan es precisamente por no haber atendido las humanidades. A la educación, el respeto, en el conocimiento y convivencia de todos los que compartimos una geografía, en esa disparidad, pero que está mantenida por todos, en el respeto de las leyes y las normas, el explicar lo que significó una Constitución por la que murieron en una guerra civil, porque la Constitución viene entre la guerra, lo que significa que viniera gente como Alberti, como la Pasionaria, con gente que no tenía nada que ver, pero ¿qué significaba todo eso? Lo que significaba todo eso. Todo eso deberíamos haberlo enseñado. Enseñado, que no es impuesto, ni mucho menos. Es enseñar cómo se enseñan las cosas. Y nos viene de ahí. Claro, si alguien dice, ¿para qué vamos a estudiar filosofía? Si lo mejor es que los chicos aprendan programación de ordenadores. Hombre, útilmente la programación de ordenadores tendrá mayor utilidad, pero si a alguien le prescindimos de ayudarle a pensar, de ayudarle a entender la historia de su país, a entender el arte, a entender el espíritu por el que nosotros vivimos no solo para comer, sino vivimos también porque amamos a gente, porque convivimos con personas y todo eso también nos lo han enseñado. Y por lo tanto, el valor y la labor de las humanidades es gigantesco. En Francia, la creadora del ensayo contemporáneo, imaginémonos desde Montaigne lo que ha significado, ¿no? Quisieron, en el año 70 y tantos, se quisieron cargar a la filosofía de los planes de estudio. Se convocaron los estados generales de la cultura en Francia, en la Sorbona. Bueno, durante meses se discutió eso y la ley que llevaba un ministro, al que ya nadie se acuerda de él, se retiró. Porque era esencial en la cultura francesa y en la identidad republicana, laica, de Francia. El pensamiento, la filosofía, que ha continuado permanentemente viva y que hace grande a un país y que lo hace convivir, lo cual no quiere decir que en algunos momentos de la historia, por las convulsiones digamos, planetarias, todo eso pueda estallar, pero estallará menos, o estallará más controladamente. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo humanos. Había un escritor inglés que escribió un libro en el que se decía, en uno de los capítulos, ¿para qué valdremos los seres humanos? En la revolución industrial del 19 se hacía esa reflexión, ¿para qué valdremos los seres humanos? Hoy, y muchísimos años después, yo volvería a hacer la mía, ¿para qué valemos los seres humanos? ¿Para qué vale la pena estar en el mundo? ¿Para ser cliente o para ser humano? No sé, que los clientes, entiéndanme que vuelvo a exagerar, porque los profesores también tenemos que exagerar para que no se pierda la atención, que sé que ustedes no. Pero creo que me explico, ¿no? Tenemos que seguir siendo seres humanos, a pesar de los ordenadores, de los
monstruos esos que nos van a sacar el trabajo. Bueno, a mí ya no, pero a otra gente, ¿no? Tenemos que seguir siendo seres humanos y solamente podemos seguir siendo seres humanos pensando nosotros mismos, ¿no? Y es una labor muy sencilla y muy complicada a la vez. Y la universidad sigue teniendo ese valor para mí. A veces es curioso porque hay que explicar. Ahora ya tampoco, yo ya no me peleo ya con nadie, pero a veces era una pelea de tratar de explicar, no, es que tenemos estos alumnos, tratarlos como seres humanos y además hacerles ver lo que significa ser eso. Ese es el papel también de la universidad. Tiene otros muchos papeles, pero ese papel no lo ha perdido, que no lo pierda, porque es el que tiene que llevar a cabo. Y bueno, yo por eso, a pesar de que pueda parecerles pesimista, sigo confiando, porque una institución de por lo menos 800 o 900 años, que ha sido esencial, no puede perder su papel en unos años, así como así, pero tiene que recuperar parte de esa esencia y de ese humanismo, evidentemente ya no como en la época de París, de Santo Tomás, y no, adaptada, pero volver al diálogo, volver al hablar, volver a la ayuda en la creación de la sensibilidad de nuestros alumnos jóvenes, que como me pasó a mí, y todavía me pasa, yo quería saber qué películas podía ver para que me explicaran mis inquietudes, qué libros, qué camino seguir, ¿no? Y eso, solamente con esa función que tuviera ya la universidad, ya sería muchísimo, porque la juventud es maravillosa, dura muy poco, desgraciadamente es maravillosa, pero necesita decir, mira este camino, mira esto, lee esto, lee otro. Uno les interesará, otros no, otros, pero de un hilo como el de Ariadna iremos sacando el camino del laberinto que es nuestra vida. Y ese camino del laberinto que es nuestra vida, mejor vivirlo acompañado. Y la cultura es la mejor compañía que podemos tener. La lectura, el cine, la música, es una compañía permanente, ¿no? Porque toda esa gente ya pasó por muchas de nuestras inquietudes y nos las puede explicar de alguna manera. Evidentemente, necesitamos un teseo, y esos son los profesores, los que tiran del hilo en el laberinto y te van indicando el camino con precaución, porque nadie tiene la seguridad de descubrir de manera inmediata la salida. Pero el ser profesor significa eso, significa ayudar, significa sugerir, significa acompañar el nacimiento de la vida en la existencia verdadera a una serie de personas a las que puedes o con las que puedes compartir un pensamiento, unas ideas, sin por eso tener que pensar exactamente lo mismo, ni muchísimo menos. Y yo creo que ese papel sí lo tiene la universidad, aparte de los otros, pero nunca la pérdida del humanismo, porque somos seres humanos y lo seguiremos siendo. Y cuando dejemos de serlos, pasaremos a las novelas estas de Koestler y demás, o al Fahrenheit, en donde fijaos que la maravillosa Julie Christie, en la película de Truffaut, está en casa,
viendo la televisión permanentemente, y cuando se deprime llega un coche para darle las medicinas para que no se deprima y tal. Esa pérdida del humanismo es una de las cosas que tiene que hacer la universidad, ya digo, en otras muchas cosas. Nosotros evidentemente pertenecemos a estas áreas, pero creo que son áreas que están en nuestra vida cotidiana. Por eso es falso que las humanidades no valgan para nada. Y si no valen para nada, es que tampoco el ser humano vale para nada. Bueno. Querías hacer una pregunta por atrás, ¿verdad? Bueno, yo quería, ya hablar un parte de un poco la pregunta que le quería formular. En esta sociedad tan mercantilizada, en donde el pragmatismo de alguna manera impone una rentabilidad económica a corto plazo, o sea, ¿cómo ve la diferencia oficiosa entre las letras y las humanidades, por un lado, y la ciencia y la tecnología, por otro? Bueno, es que no son incompatibles. A nadie se le ocurriría pensar que la ciencia y la tecnología fueran incompatibles. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Yo prefiero que cuando me operen no me abran. Y no me abren gracias a la tecnología. ¿Yo cómo voy a estar contra la tecnología? Es que nadie en su sano juicio, todos los avances médicos son de carácter tecnológico. Quiero decir que prácticamente ya cada vez serán menos operaciones, digamos, sangrientas, por decirlo. Y, por lo tanto, ¿quién va a estar en contra de la tecnología, que además es parte de la evolución del ser humano y de la persona? En absoluto. Pero que eso no esté contra lo demás. Porque la otra parte no está contra nada, porque es el propio ser humano. Y entonces todo es compatible. En el mundo todo debería ser compatible. Porque somos habitantes de un espacio tan pequeño, tan insignificante, que todo tiene que ser compatible. Y para eso también tiene que servir la universidad, para enseñar esa compatibilidad de todo lo que hacen las personas. Y una tiene un papel más práctico, más inmediato, que lo vivimos directamente y que nadie renunciaría, porque no creo que nadie diría, con tijeras y no sé qué, por lo tanto, y nadie va a decir, oiga usted, que el teléfono móvil, suprímanlo. Está ahí en la vida, lo cual no quiere decir que no tratemos de evitar esa dependencia gigantesca sobre la que ya todos tenemos. Y luego está lo otro, esa es la compatibilidad que requiere un ejercicio de enseñanza, un ejercicio educativo, un ejercicio docente, sobre el cual la universidad debería reflexionar. Porque la universidad tiene que reflexionar sobre sí misma y tiene que decir, mira, 900 años de historia, pero hasta aquí hemos llegado. Ahora hay que ponernos a revisar esto. Todas las cosas tienen que ser revisadas. Todas, incluso la del 78 también. Todo, porque el tiempo pasa y hay que adaptarse a las circunstancias sin para eso hacerlo estallar todo por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, es la compatibilidad y nada mejor que un espacio como el universitario de convivencia, donde los alumnos tienen unas edades, los profesores tienen otras, esa convivencia entre unos y otros, entre materias de un lado y materias de otro, crea un mundo en el cual se forman gentes que luego deben trascender eso que se ha aprendido allí.
Por lo tanto, yo no veo ninguna incompatibilidad. Yo no veo ningún antagonismo. Yo no veo ninguna batalla entre dos mundos, en absoluto, sino el ejercicio de paz y concordia entre todos los saberes, sin imposición de unos sobre otros. Y sabiendo que el ser humano es el mismo, que se apoya en tecnologías, en conocimientos que lo ayudan a seguir evolucionando supuestamente a mejor, al menos hasta ahora ha sido así, a pesar de las cosas que han pasado y desgraciadamente puedan pasar, pero hemos ido hacia adelante, pero a sabiendas de que el ser humano sigue teniendo los mismos sentimientos. O sea, no hemos variado en los sentimientos que diferencian a los griegos de nosotros. Es que ellos amaban más que nosotros. Es que ellos tenían más deseos que nosotros. Es que ellos tenían una idea de la belleza superior a la nuestra. Así, comparémonos. Seguimos con lo mismo. La esencia del ser humano es la misma, al menos hasta el día de hoy. Y por lo tanto, no lo aboquemos en esta carrera a no poder seguir semejante marchas forzadas de algún tipo de desarrollo tecnológico impuesto por otros motivos. Nosotros no somos hoplitas. El ser humano no es un hoplita y no es un soldado de César que tenga que ir a marchas forzadas para llegar a las Galias a combatir. Nosotros somos seres humanos que tenemos un nivel de adaptación en cada momento y en cada tiempo a lo nuevo que se nos va planteando. No se nos lleve más allá. ¿Qué quiero decir esto? Pues que se cuide, si se va a perder empleo, que se cuide eso. Que se cuide eso. Que se cuide al ser humano. Que el Estado proteja al ser humano. Que la sociedad proteja al ser humano. Que no evite la evolución, pero que tampoco abandone a sus conciudadanos. Cuidado con esto. Eso es lo que yo quiero decir. Todo eso es compatible en un mundo que no pierda la sensatez.
probablemente no sean capaces de relacionarse con eso que se les está ofreciendo, pero también se sienten muy lejanos de ese otro señor que se presenta con un PowerPoint cada día y que en el fondo no sabe de eso de qué está hablando. Sí, tiene razón, sí. Pero también eso debemos pensar sobre esto. Es que todo esto hay que reflexionar sobre ello. Es que yo creo que todo el mundo de la educación y de la enseñanza, que ha estado lleno de pedagogos, pero eso es una cosa. Aquí hay que reflexionar sobre no cómo enseñar ni cómo tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder parte de lo que hemos sido siempre. Y entonces yo creo que en realidad yo suprimiría los sabáticos de todos los profesores y haría un sabático de la universidad misma para reflexionar sobre ella, cosa que no se hace. No se hace. Y son los propios profesores y alumnos quienes tendrían que hacer esos estados generales de la educación, de pensar sobre uno mismo, pensar sobre todo esto. Es más, la universidad tendría que estar más implicada en la sociedad. No digo que no lo esté, también según cada cual, pero debería estar mucho más implicada y pensando en cómo, qué camino seguir, cómo tratar de que estos principios generales en los que hemos vivido siempre puedan mantenerse, extenderse, ampliarse, yo qué sé. Lo digo de verdad, creo que sería muy importante el meditar sobre esto. No digo que no se haya hecho nunca, que no no, claro que sí, que se ha hecho, pero probablemente debería dedicarse mucho más tiempo y huir de la rutina, huir de esa rutina que la vida cotidiana te impone, ¿no? Pero sí. Bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Podría preguntar? Sí, yo solo os digo que a las 9:30 no nos vamos a enterar de nada porque hay un concierto programado allí, así que si queréis preguntar antes de que llegue el concierto. En los institutos se han suprimido materias como música, latín, griego, y con filosofía casi está al punto de la extinción. Lo que pasa es que al parecer están intentando, en fin, han reaccionado y de alguna manera están intentando corregir el hecho de su supresión. Si quitamos esas materias en el instituto, después a la hora de la universidad hay un montón de alumnos que no van a poder sin estudiar lo que les gustaría o lo que sería su vocación. ¿Cómo ve usted? Es que la cuestión está en ¿para qué queremos educar a la gente? ¿Para qué? Es una pregunta tontísima, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para darles un trabajo o tal? Pues eso se puede hacer de otras maneras. Para que sean seres pensantes, razonables, ecuánimes, pacíficos. ¿Para qué queremos enseñar a la gente? Eso. Y yo creo que, vuelvo a decir lo de antes, puede ser compatible. Puede ser compatible. Yo hoy, que yo sepa, excepto en algunos institutos por
por el afán de los profesores, que son verdaderos héroes, no hay ninguna prácticamente actividades culturales. Porque tampoco hay medios, tampoco tal. Yo creo que en los institutos debería haber grupos de teatro, debería haber ciclos de cine, porque dice, no, eso, como decía algún alumno, no, yo lo veo en casa y no. Tenemos que verlo todos nosotros y comentarlo entre nosotros esto. No existe eso, lo mismo de la música. O sea, hay una serie de facetas. También la propia familia tiene que cuidar eso, ¿no? Pero tenemos que pensar eso. ¿Para qué queremos la escuela? Para ser gente que trabajadores ya, nada más, de llegar, usted va a trabajar, tal, y se acabó. ¿O queremos algo más que eso? No es solo una pregunta española, no quiere decir esto. Hombre, yo creo que hay países todavía que mantienen cierto nivel, pero yo creo que esa es la gran pregunta. Entonces, no, es que nosotros, la educación es simplemente para que tengan un trabajo, para que tal, igual, y tal. Bueno, pues imprimamos todo. Entonces, no expliquemos la historia de nuestro país y no sepan en qué país viven. Porque mucha gente no sabe en qué país vive, Eso lo estamos viendo. No creemos ningún tipo de identidad, ya vendrán otros y la crearán, basada en la cultura que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? No sé, creo que debemos pensar sobre esto, ¿no? O al menos reflexionar en algún instante de la vida, ¿no? Sobre qué queremos. Y entonces, pues, tomemos una determinación, pero no digo que la cultura y las humanidades salven a la humanidad, porque Alemania, sabíamos que un país tan culto como Alemania era impensable que llegara a lo que llegó. Pero bueno, por lo general, creo que la cultura es civilización y la cultura es lo que es lo que ha creado todo. Es decir, no sabemos por qué estamos en el mundo, por qué venimos, por qué nos tenemos que ir. Pues unos dicen, pues mire, la religión, un dios, un no sé qué tal, o una manera laica, que es la creación, el arte, que es una manera de interpretar también la vida y el mundo de una manera no sagrada. O cualquier respuesta de la vida y de la existencia nos la hemos ido creando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso nos vale para estar en el mundo, ¿no? Para vivir, ¿no? Personalmente. No creo que nadie pueda prescindir de las preguntas esenciales de la vida, ¿no? Cada uno se las contesta como puede, pero si tiene opción de recurrir a entenderlo mejor. Y la ciencia da muchas respuestas. Muchas de ellas vienen a través de la filosofía y del pensamiento, porque siempre acaban en lo mismo. Siempre se acaba en lo mismo, en los agujeros negros, en los no sé qué, que es la metafísica de lo desconocido, ¿no? Bueno, creo que esto lo deberíamos pensar, ¿no? Pero no tan gratuitamente decir, pues unas cosas valen, las otras no, y no sé qué. Si no somos capaces el bien, el mal, todo esto que nos ayuda a movernos, pues probablemente no aminoremos muchas cosas. Yo creo que sí, pero al menos lo intentamos, porque también una de las
cosas que debemos hacer es intentarlo. Nosotros intentamos ser buenos, mejores, lo intentamos, a veces podemos más, a veces podemos menos, ¿no? Pero al menos lo intentamos y yo creo que también la educación y todo esto se debería intentar. Es difícil, pero pensémoslo. Para eso hay actos como estos, ¿no? Está bien, porque al menos, y si ven la exposición, pues hay muchas opiniones y yo creo que soy de lo más moderado a la vista de todas las opiniones que se dan en estos videodocumentales, arte, pero todos volvemos sobre lo mismo. Bien. Yo tengo muchas preguntas, en verdad. No te voy a decir nada, ni te voy a Pues enseñar te nada. la guarda y le coge una. Que me traiga otra vez y... Yo cuando tú quieras te traigo cuando tú quieras. Hasta las 9:30 has dicho, ¿no, Luis? Sí, creo que empieza el concierto dentro de 5 minutos, o sea que me han avisado que vayamos. La primera pregunta es cuando Luis ha estado hablando sobre lo que sería para usted la universidad utópica. No lo sé, ¿eh? Bueno, Luis ha estado diciendo, ¿no? Y decía de que habría que estudiar hebreo y griego. No, él decía No, de Oden. Yo hablaba por Oden. ¿eh? Por Oden y Leía- decía, era no decía griego y hebreo. Y hebreo. No cita el latín, pero Oden era muy caprichoso. Como todos los grandes poetas. Yo creo, si me permites, que me ha dejado reflexionando bastante, aparte de escucharte toda la conferencia, el tema este del griego y ambas lenguas, perdona, pero la palabra... No preocuparse. No, es que ambas lenguas construyeron una cultura a partir de su gramática, de su expresión. Es decir, el árbol sefilótico de la cultura hebrea, es decir, son signos, son palabras, son vocablos, pero que construyen toda una cultura. Una cultura, una religión, es decir, un comportamiento. Y la cultura griega tuvo esa función también. Sí. Es decir, el griego es su propio. ¿El griego es la propia cultura del hebreo? No. La propia cultura griega está contenida en la expresión de su propio. De su palabra, sí. Mira, hay un filósofo que es maravilloso, para mí es... No del árabe, por ejemplo. Como la China, es decir, los ideogramas, ¿no? Para mí es fundamental, que es Giorgio Agamben, que además lo conozco porque era muy amigo de María Zambrano, y yo lo conocí gracias a ella en Roma. Y Agamben es un filólogo extraordinario, porque él parte de palabras, eso del hebreo, del griego, del propio latín, y va deshilando todo, ¿no? Y es grandioso. Pero, ¿qué más preguntas quería? Te he cortado el discurso, Yo perdón. no corta nada. Hablaba del griego y del hebreo. Después ha estado hablando sobre, bueno, ha tenido un discurso muy humanista, universalista, pero siempre se ha estado refiriendo a acontecimientos europeos. ¿Por qué? Bueno, no tengo ¿Te autores ninguna, europeos también? ninguna intención. Yo, al contrario, hombre, para mí la Europa es nuestra patria, pero el mundo también, porque además todo, desde la India, Egipto, no digamos Egipto, o sea, toda... Nosotros venimos de muy antiguo, muy lejano, y nuestra vida es hacer ese viaje de tantas culturas y civilizaciones que nos han influido, ¿no? Y nuestra vida es ese viaje. Que yo haya citado cosas de Europa porque en este fragmento
ha sido así, pero podía referirme a otros escritores y a otras historias, ¿no? Pero yo creo que vale porque son cuestiones generales, no están geográficamente delimitadas, ¿no? Hombre, en Estados Unidos no ha habido un totalitarismo. No sé por dónde van, pero bueno, hasta el día de hoy, y en Europa sí, además de muchos colores. Considero Europa también Rusia, ¿eh? Para mí Rusia es parte también de Europa. Por lo tanto, Europa es un lugar lleno de, como Karl Kraus, este gran periodista y escritor austríaco, que decía que en Jerusalén había demasiados dioses juntos. Y esa acumulación en un espacio tan pequeño creaba muchas expectativas, ¿no? Pues lo mismo es Europa. Europa es un lugar de ebullición permanente, ya lo estamos viendo, no se acaba nunca. Y hay lugares, supuestamente, a lo mejor más calmados, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo he leído, no es una casualidad, ¿no? Y cuando habla de que la universidad tiene 900 años de historia, ¿cuándo surge esa universidad a la que usted se refiere? ¿Cuántos? ¿Cuándo surge esa universidad a la que usted se refiere cuando habla de que la universidad tiene 900 años? Bueno, la universidad es otra creación, digamos, cultural, ¿no? Cuando la gente se reunía no había ninguna organización, ¿no? Se hablaba de teología, se hablaba de medicina, se hablaba de derecho, que eran los fundamentos para enseñar y transmitir lo útil, ¿no? Lo que era más útil, ¿no? Pero yo creo que es una gran construcción colectiva, como son los idiomas, como la sociedad ha hecho anónimamente grandes construcciones. En realidad casi lo ha construido todo, ¿no? Luego se ha ordenado de mejor o peor manera, pero es una gran construcción y creo que esa gran construcción requiere sus adaptaciones temporales, pero sin perder el espíritu, ¿no? O sea, nadie en una familia pierde el espíritu de esa familia, ¿no? Se adapta, evidentemente tú no vas a ser igual que tu bisabuela, pero hay un espíritu dentro de la familia que se ha transmitido y eso es lo que yo digo, que ese espíritu se debe transmitir dentro, que tu bisabuela ya no vive y tú vives y eres joven y tienes inquietudes y tienes sentimientos y todo eso. La experiencia de instituciones como la universidad puede ayudar a la gente, porque es una ayuda, es una institución que debe de ayudar a la gente, debe dedicarse a ayudar a la gente. Bien, yo siento teneros que cortar así, pero es que me están haciendo señas de que nos van a echar. No van a echar, de que el concierto va a empezar y no nos van a dejar.